Hola a todos ustedes, bienvenidos. Mi nombre es Jean-Pierre Mero, estudiante de la carrera de Economía. Hoy voy a continuar con la exposición del marco teórico del proyecto de vinculación uno que se titula Cree, Aprende y Emprende. Y hoy voy a poner junto a mi compañera Pierina Coveña. El tema que le voy a hablar es la necesidad de crecer personal y profesionalmente en el emprendimiento. Bueno, este, crecer personal y profesionalmente. Nos referimos que cuando nos tomamos en serio el desarrollo de nosotros como emprendedores, además de hacer crecer nuestras ideas de negocio, atendemos en constante educación y crecimiento es muy importante. Nos referimos a crecer personal y profesionalmente cuando salimos de nuestra zona de confort, accedemos a obtener nueva información para así generar ideas que ayuden al emprendimiento, generar ingresos. Este término se usa sobre todo en economía, que es un emprendimiento, es una iniciativa que asume este, riesgos económicos con la finalidad de aprovechar una oportunidad en el mercado. Fomentar el emprendimiento en los jóvenes y adultos es muy importante para promover su autonomía y superación ante la vida. Los beneficios de esta práctica son múltiples. Se desarrolla la creatividad, la asertividad, la confianza y el pensamiento positivo ponente en el negocio. En el mundo, en el mundo del emprendimiento, muchas personas se enfocan en generar ingresos. Cuando hablamos de generar ingresos, es este, a través de un objetivo directo de negocio. Por ejemplo, cuando una persona se dedica a tener un emprendimiento de ropa, un emprendimiento de venta de comida, o etcétera. Lo llamado es el ingreso que van a tener por ese servicio que están brindando a la sociedad. Listo. Por otra, antes de comenzar a revisar algunos tips, es muy importante que siempre te preocupes por mantener el flujo estable de tus ingresos, de tu negocio en todo momento. Es importante que tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros ingresos, nuestros costos, antes de incrementar una nueva idea al, al emprendimiento. El emprendedor, el emprendedor nace o se hace. Si bien es cierto que hay personas que nacen con cualidades idóneas para ser uno de los grandes emprendimientos, para ser uno de los grandes emprendedores, gran parte de la cualidad es adquirida y por ello, por lo que poner en práctica el emprendimiento en educación es la clave para los futuros emprendedores que son capaces de innovar, crear y adaptarse a los cambios. Algunas de las actitudes más importantes de una persona emprendedora son: primero, iniciativa. Es el proceso en el cual un individuo trata de transformar las ideas en actividades. Por ejemplo, si una persona quiere tener un emprendimiento de venta de comida, al momento que él alquila un local o que compra inmuebles para el emprendimiento, esa es una de las iniciativas. Dos, la creatividad. Este, no es necesario inventar lo que es inventado, pero cuando hablamos de creatividad, nos estamos refiriendo del diseño, de la organización que se puede tener en el emprendimiento. Es decir, puede ser de la publicidad o al momento que tú abres un emprendimiento, los volantes o diferentes tipos de marketing para que tu emprendimiento tenga más, llame más la atención de los clientes. Después tenemos lo que es la confianza. Es importante que el
el emprendedor confíe en sí mismo, que, que, que sea optimista, que tenga una actitud positiva para afrontar los problemas, ya que esta es la iniciativa del éxito. Ya luego tenemos la responsabilidad. La responsabilidad del emprendedor es establecer estrategias para elevar el, el desarrollo integral de sus trabajadores. Si él demuestra que él es responsable a sí mismo, es responsable hacia el emprendimiento, las personas que lo rodean o que trabajan para él también van a ser responsables y va a haber un mejor ambiente en el trabajo. Luego tenemos la pasión. Esta es una de las acciones que todo emprendedor debe poseer. Debería, pues cuando se siente pasión por su proyecto, la probabilidad de alcanzar el éxito es 100%. Los emprendedores exitosos se entregan completamente al proyecto y siempre va a haber compromiso y determinación y la pasión para alcanzar los objetivos que se han planteado. Al responder la pregunta anterior, que decía, ¿un emprendedor nace o se hace? En mi punto de vista, el emprendedor se hace, adquiere cualidades a medida que va creciendo, a medida que va pasando los días. Este emprendedor va tomando nuevos consejos, va buscando nueva información y se va haciendo un mejor emprendedor. Para entender mejor esta afirmación, comencemos a repasar cuáles son las características que todo buen emprendedor debe tener. La primera es la creatividad. Como ya lo dije anteriormente, en las actitudes, la creatividad es la capacidad de diseñar modelos o de diseñar ideas para el emprendimiento. O sea, en el momento de crear publicidad o un sinnúmero de lo que le traiga atención a los clientes. El pensamiento lateral consiste en facilitar o generar ideas, ir un poco más allá del objetivo que tenemos planteado, ir cada vez innovando. Al momento que vamos adquiriendo información, también vamos a querer ir implementando más cosas al, al proyecto, al emprendimiento. Luego tenemos lo que es el pensamiento crítico. Consiste en cuestionar un orden establecido y resolver un sinnúmero de interrogantes que se va a hacer el emprendedor. Por ejemplo, ¿cómo podría mejorar los procesos? ¿O qué manera debería utilizar para mejorar tal cosa? O un sinnúmero de interrogantes que se va a plantear a medida que va pasando el tiempo. Otra característica de un buen emprendedor es observador. Dice, una persona observadora para capacidad de mirar y entender las cosas. Todos somos observadores por naturaleza. Creemos y aprendemos y vamos imitando lo que estamos observando. Lo mismo sucede en los emprendimientos. A medida que va pasando el tiempo, vamos observando los demás emprendimientos y vamos viendo cuáles son las cosas que sí nos van a ayudar a nuestro emprendimiento y cuáles no. La perseverancia es una cualidad que toda persona debe poseer. Sabemos que a veces las cosas no suceden de la mejor manera a la primera y por eso hay que intentarlo una y varias veces. Hay que tener en cuenta siempre el objetivo que hemos planteado para poder alcanzar nuestras metas. Otra de las características es pragmatismo. Hay que pasar del plano a las ideas a lo material. Por ejemplo, cuando anteriormente hablábamos en el pensamiento lateral, era donde nosotros inculcábamos nuevas ideas o se nos generábamos un sinnúmero de ideas. Pues aquí en el pragmatismo lo hacemos realidad esa idea. Hacemos que esas ideas sean posibles para solventar las necesidades de la población, de la sociedad en general.
Listo. Y por último, una de las características que todo emprendedor debe tener es el liderazgo, que es una cualidad característica que deben desarrollar los emprendedores. Ser un líder es la capacidad de influir en otros, es trabajar en conjunto con las demás personas que lo rodean para alcanzar el objetivo planteado. Listo. Este, esta es mi exposición. A continuación, va a exponer mi compañera Pierina Coelho. Buen día con todos, mi nombre es Pierina Coveña y yo les voy a hablar sobre una pequeña parte del desarrollo del marco teórico. Lo que les voy a hablar es sobre las directrices tácticas de aprender a emprender. Bueno, para comenzar con este desarrollo se requiere de una pregunta base y una pregunta de raíz que es: ¿quieres aprender a emprender? Esta pregunta se la puede realizar cualquier persona, pero una persona que vaya a querer emprender es de raíz que se haga esta pregunta. El querer aprender a emprender es algo muy positivo, ya que un emprendimiento no solo es una simple proyección. El aprender a emprender es algo muy importante, ya que nos lleva a visualizar las cosas positivas y negativas que se van a dar mediante este proceso. Bueno, hay que tener en cuenta que durante todo este camino de emprendimiento van a existir algunas dificultades en los cuales va a haber un decrecimiento y un problema para el emprendedor. Bueno, existen algunos factores críticos, pero entre los más relevantes e importantes tenemos tres, que son la administración, la prevención financiera y la delegación de funciones. La administración. Esto es un punto muy importante, ya que la administración se la tiene que siempre manejar con calma y siempre se la tiene que administrar de una buena manera. El no saber administrar hace que existan un déficit económico, lo cual entra en crisis y obviamente una afectación al negocio. Entonces tenemos que saber administrar los recursos. Esto es algo muy importante, ya que al no saber administrar, pues van a existir este tipo de carencias. Entonces, como no queremos eso, tenemos que saber llevar muy bien lo que son la administración, que es el punto más importante, diría yo. Encontramos también lo que es la prevención financiera. La prevención financiera, esto siempre hay que tenerlo en cuenta en cuanto a querer emprender, ya que en el transcurso del emprendimiento no todo va a ser positivo, va a haber dificultades, va a haber unos problemas que se van a situar. Entonces, esta prevención financiera es como un extra que se tiene que tener para poder resolver cualquier problema o situación que se amerite. Entonces tenemos que siempre tener como un extra para que este problema no se encuentre mayoritariamente, sino es que se sepa llevar a cabo y se sepa controlar de la mejor manera y no tenga afectaciones, que es lo que no queremos en un emprendimiento o un negocio. Bueno, también encontramos por último lo que es la delegación de funciones. Bueno, esto es algo muy importante porque también es algo que marca en lo que es el emprendimiento. Bueno, se preguntarán qué es una delegación de funciones. Bueno, la misma palabra lo dice, delegación. Esto se encarga de que el empresario, el dueño del negocio o del emprendimiento, pues se encargue de delegar a otra persona para que requiera y realice los funcionamientos que esta persona hace. Esto tiene su pro y su contra. Por un lado tiene algo positivo y negativo. En cuanto a la delegación de funciones, se puede decir que beneficia un poco al empresario, al dueño, ya que al delegar a una persona, pues este se va a bastar de más tiempo para realizar sus otras actividades, si ese sería el caso. Por algo va a delegar por falta de tiempo o por alguna otra situación. Pero ¿cuál sería la contra? Que aquí tenemos que saber bien a quién vamos a delegar, una persona con experiencia, porque al delegar
no se va a delegar cualquier cosa, se va a delegar las funciones que este jefe realizaba. Entonces son factores muy importantes que se tienen que tener en cuenta. Entonces dejamos claro que de una delegación de función pues tiene su pro y su contra. Tiene cosas positivas como negativas. Ya. Por otro lado también tenemos lo que es un buen análisis estratégico. Bueno, en cuanto a lo que es un buen análisis estratégico, se preguntarán ¿qué es un análisis estratégico? Bueno, un análisis estratégico es más, no se podría decir más que es un campo de investigación, un estudio de campo en el cual se va a investigar los pros, los contras de aquel negocio. Si es el caso de que se va a querer emprender, pues aquí podemos, aquí esta persona en este análisis pues se va a poder investigar las competencias que se van a ver en el negocio, las proyecciones, el estudio a donde va, el campo a donde se va a realizar, bueno, un sinnúmero de cosas. Por eso es una investigación que se abre para poder montar el negocio. En el caso de las personas que ya tienen un negocio, pues un análisis estratégico es algo muy importante, ya que es algo que ayuda a ir viendo cómo va evolucionando el negocio. Esto es algo que algunos negocios no ponen en práctica y es algo que es muy positivo para la empresa, ya que al poner esto en práctica ayuda a ver más la evolución y poder ver qué sacar, qué renovar, en qué está fallando, cuáles son las nuevas competencias, si va habiendo un crecimiento. Entonces esto es recomendable que este análisis estratégico se lo realice unas 2 veces al año para poder llevar en marcha o llevar muy bien esta evolución. Ya. También tenemos que entender que el querer emprender cualquier persona lo puede realizar. Entonces, pero también existen factores trascendentales en los que son muy importantes y que ayudan a motivar o ayudan a que esta persona tome esta decisión de querer aprender a emprender y de querer montar un negocio o una proyección a futuro. Bueno, tenemos lo que es la autonomía. Una persona, creo que la mayoría de personas tenemos esta parte, ya que todos queremos como una independencia económica, una libertad de horarios. Bueno, a esto lo conlleva un emprendimiento propio, ya que uno es jefe de uno mismo y por ende tiene su propio horario y puede establecer tiempos. También la estabilidad económica, va a tener independencia, es un dinero que él mismo con su esfuerzo va a tener. Tenemos lo que es la satisfacción personal. Al tener un negocio propio, obviamente vamos a tener esa satisfacción de que hemos podido lograr nuestro logro, de que podemos... de que nos sentimos contentos de que nuestros objetivos se vayan haciendo realidad. Entonces estos factores trascendentales son muy importantes, ya que son motivaciones de la persona. También tenemos los que son mayores ingresos. Al tener un emprendimiento o negocio, obviamente los ingresos van a ser mayores, ya que si esta persona constaba con un trabajo, al tener un emprendimiento, los ingresos económicos van a ser mayoritariamente. Obviamente, si esta persona no tiene un empleo y quiere comenzar a emprender este negocio, pues al ser uno el jefe mismo, pues va a tener la satisfacción de que va a poder incrementar sus negocios y ya depende todo de él. Bueno, también lo tenemos que esfuerzo y dedicación. Al querer emprender, tenemos que tener en cuenta siempre que poner nuestro mayor esfuerzo y dedicación. No es tan solo decir voy a emprender. No, se necesita dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, concentrarse a 1000 en cuanto a esta proyección, para que así sea de mayor proyección, sea productiva y se requieran de los objetivos que uno quiere alcanzar.
Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro factor trascendental también encontramos lo que es la incertidumbre. Al querer emprender, obviamente nos vamos a mantener o nos vamos a poner en situaciones en las cuales nos vamos a estar pensando en será rentable el negocio, no será rentable, me irá bien, no me irá bien. Bueno, esta incertidumbre creo que en todas las personas tenemos, no tan solo para poner un negocio, sino es para hacer muchas cosas. Entonces, aquí lo que es recomendable es que sean seguros de uno mismo. Uno mismo, si pone dedicación, esfuerzo y todos los factores trascendentales que ya les he mencionado, obviamente esta incertidumbre tiene que volverse en una seguridad. Porque al querer emprender tenemos que comenzar positivamente y sin tener, obviamente obviamente que el querer emprender hay que tener en cuenta que no todo va a ser positivamente. Van a haber situaciones en las que va a haber situaciones en las que va a haber un poco de incomodidad, un poco de situaciones incómodas, pero que con dedicación y sabiendo todas estas directrices se pueden solucionar. Entonces la incertidumbre es un punto que se tiene que arrancar de raíz, ya que tenemos que siempre pensar positivo en cuanto a realizar un negocio. Porque si vamos con esa incertidumbre desde el principio, pues obviamente vamos a tener no vamos a saber tomar unas decisiones buenas. Ya. Dentro del querer emprender, tenemos que tener en cuenta que se van a situar, vamos a tener muchas directrices y esto nos ayuda mucho para poder querer llevar bien las cosas. Entonces, también en estas directrices tácticas encontramos lo que son las cualidades para emprender un negocio. Dentro de las cualidades para emprender un negocio encontramos un sinnúmero, pero una de las más relevantes son, primero que todo, según por Burcardo Castro del 1919, pues bueno, estas son las cualidades para emprender un negocio. Ojo que existen algunas, solo que estas son como las de Burcardo Castro del 2019. Encontramos lo que es pasión y motivación. Bueno, el tener pasión y motivación en un negocio es algo que a raíz se necesita tener. Porque al montar un negocio, tú no vas a hacerlo con desánimo ni nada. Entonces tenemos que meterle toda la motivación, toda la pasión para que este tenga frutos positivos. Hacer lo que nos gusta es algo que a todos nos satisface. Entonces tenemos que, si queremos ese emprendimiento, queremos que todo sea positivo, pues entonces tenemos que tener mucha motivación. ¿Ya? También tenemos lo que es la perseverancia, tenacidad y capacidad para afrontar nuevas situaciones. ¿Ya? En este nuevo camino, en este nuevo emprendimiento, esta nueva vida, se podría decir, porque obviamente al tener un emprendimiento nos cambia, ya que tenemos que ponernos con mucha concentración, todo nuestro esfuerzo en este proyecto. Entonces, hay que tener la capacidad de afrontar estas decisiones que se van a venir. Como les he mencionado, valga la redundancia, les he mencionado que van a existir algunas situaciones incómodas. Entonces hay que tener la capacidad para poder afrontar estas situaciones, tanto positivas como negativas. Entonces esto es algo muy importante, esta cualidad, ya que siempre hay que tener presente eso, saber afrontar las situaciones que en el camino se van a dar, porque van a existir y van a ser muchas, tanto positivas como negativas. Ya, también tenemos lo que es la creatividad, innovación e ingenio. Bueno, nosotros al ponernos un negocio, obviamente vamos a tener, vamos a ser creativos, vamos a tener el deseo de querer que las cosas sean bonitas, tengan mucha proyección. Entonces aquí es donde viene lo que es la creatividad. Creo que una persona en el momento de emprender se le vienen muchas ideas muy buenas, que obviamente tiene que saber cuál poner en práctica y cuál no.
Pero esto es una cualidad muy importante en cuanto al querer emprender. Por último, también tenemos lo que es planear y analizar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el emprender no tan solo es yo quiero este negocio y lo voy a tener y ya. No, hay que saber planear, hay que saber ver la situación en que si estoy en la capacidad de poder emprender, aunque todas las personas tenemos la posibilidad de emprender. Eso sí, ni un individuo es decir yo no puedo, porque todos somos capaces de poner un negocio siempre y cuando viendo lo positivo, lo negativo y orientándonos, que es algo muy importante. Pero el planear también es un punto importante, ya que se necesita para que esto se lleve a flote y tenga frutos positivos. Y lo que es el analizar, tenemos que saber analizar muy bien. Bueno, al querer poner un negocio, al querer emprender algo, obviamente es algo muy positivo para la sociedad, ya que una persona que quiera tener a futuro una proyección positiva, pues entonces es algo positivo para la sociedad. Es que un individuo quiera salir adelante, una persona, entonces es algo muy bonito. Y obviamente tenemos que orientarnos para que este negocio, este emprendimiento tenga productividad. Entonces tenemos que saber bien cuáles son las directrices que se necesitan tener en cuenta, tanto las cosas positivas como negativas, y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces de esto se trata el proyecto, de poder orientar a la persona para que pueda tener una mentalidad clara en la hora de querer emprender y vea qué está bien y qué no está bien. Entonces de eso se trata nuestro proyecto. Bueno, en lo que me tocó a mí de análisis, pues esto es un pequeño desarrollo de lo que es el marco teórico. Gracias.